estamos de nuevo hablando con los que saben. Hoy vamos a continuar con la pedagogía de paz que hemos tratado de llevar en los últimos programas, y para ello invitamos a un representante del partido político Alianza Verde. Lo invitamos porque una de las situaciones que se supone podrían darse luego de la firma del acuerdo de paz es la desaparición de estos grupos moderados y que se formen dos corrientes políticas muy extremas, una extrema derecha y una extrema izquierda. Doctor Luis Carlos Avellaneda, bienvenido a Hablando con los que saben. Miguel Ángel, muy buenas noches para toda la audiencia. Bueno, vamos directo a ese primer punto. Si se firma el posconflicto, según lo que están mostrando las encuestas, lo que estamos viendo en los medios de comunicación, se podría polarizar el país de una forma increíble. Muchísimas personas a favor y otras en contra de lo que pueda ser un nuevo modelo para el país. A ver, yo empezaría diciendo que nosotros no debemos temerle a la división del país en torno a un proyecto u otro de ciudad, de país, de república. Estanislao Zuleta, uno de los pensadores más importantes de nuestro país, decía que la paz no es la ausencia de conflicto. El conflicto está latente en todas las sociedades. Lo importante en toda sociedad es que el conflicto pueda ser tramitado democráticamente, pueda ser tramitado bajo el diálogo. Y en una democracia, que en últimas las divergencias, después de ser discutidas con la razón, en la búsqueda del interés general para la sociedad, pues pueda ser resuelta en las urnas. Y de eso es de lo que se trata, de que acabemos de plantear un proyecto de país por la vía armada, que quienes hoy están armados se desarmen y decidan entonces buscar el favor del voto popular de la ciudadanía. No me preocupa la división del país, no me preocupa la existencia del conflicto. Lo que debemos aprender es a tramitarlo democráticamente. Los partidos moderados, en el caso de ustedes, Alianza Verde, que es un partido minoritario, habían logrado un reconocimiento y un espacio en medios de comunicación a partir de la denuncia, a partir de contar esas cosas que no funcionan a veces bien en el Congreso, en las asambleas, en los consejos municipales. Sin embargo, con lo que estamos viendo ahora, podrían estar ustedes quedando de lado porque los nuevos protagonistas sería esa nueva izquierda que está llegando al país y que en lo que ya se rumora vendrían jugándosela toda por el voto castigo, es decir, denunciar muchísimas cosas que saben que están mal, que ellos conocen porque a veces han participado, porque las han visto, y entonces ustedes ¿cómo jugarían aquí? ¿Tendría que desaparecer este partido político entonces? Bueno, digamos que el partido Alianza Verde, entre los partidos alternativos, es el partido mayoritario, entre los alternativos. En las pasadas elecciones ganamos 3 gobernaciones, ganamos varias alcaldías, ganamos en representación en las asambleas departamentales y en los consejos municipales, de manera que hoy nuestro partido empieza a salir del ostracismo y a campear gracias a una idea muy importante del partido, y es que el partido ha logrado posicionarse como un partido que representa el progresismo, que representa ideas avanzadas en la sociedad colombiana, pero por sobre todo porque hoy somos defensores del medio ambiente, somos defensores de la vida. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tu pregunta es una pregunta muy importante, porque ahí hay dos miradas. ¿Por qué la izquierda en Colombia, las ideas de avanzada, las ideas progresistas no han podido avanzar? Y hay muchos analistas que dicen que es por culpa de la guerrilla. A las ideas de avanzada las han asimilado con los movimientos armados, con los movimientos subversivos. Y la verdad es que muchos de los movimientos alternativos, de los partidos alternativos, no han tenido nada que ver con la lucha armada. Si ahora se acaba la lucha armada, mucha gente dejará de identificar las ideas progresistas con esa izquierda armada. De manera que yo creo que lo que se nos va a presentar es un muy buen campo de oportunidades para las ideas nuevas puedan llegar a progresar en nuestro país. Hay dos temas que usted ha mencionado, vamos con un primer tema. Dentro del ejercicio que se hace de lo que sería la política para el 2018, se hablaba de una posibilidad de llave entre Gustavo Petro y Claudia López como vicepresidenta o como candidata a la vicepresidenta.
Pero ahora surgen unos candidatos de los que no hay nada que decir a favor ni en contra porque nadie los conoce. Me refiero a los hijos de Jacobo Arenas, a los hijos de Raúl Reyes, a esos familiares de estos personajes que han sido líderes de este grupo armado ilegal, pero que en este momento podrían llegar al país perfectamente inmaculados, con una formación supremamente alta, porque han estado en países con un desarrollo completo. ¿Y cómo vendría entonces aquí el juego? ¿Se la ganarían de primera? Las elecciones del 2018 van a ser unas elecciones supremamente importantes. No me cabe a mí hoy duda de que los acuerdos de La Habana van a ser unos acuerdos que le van a poner fin al conflicto armado, que van a coadyuvar en parte el desarrollo del país, no del todo. Y cuando le doy importancia a los acuerdos de La Habana me refiero básicamente al tema de el desarrollo rural. Ahí hay acuerdos muy importantes que pueden resultar muy benéficos para los campesinos pobres, para los campesinos medianos, incluso para los grandes latifundistas del país. Y va a ser muy importante para el desarrollo económico. En el campo es donde hoy tenemos más crítica la situación de insatisfacción de necesidades básicas. La población campesina gana casi que la mitad de un salario mínimo. En las ciudades por lo menos está garantizado el salario mínimo. Y eso plantea el tema de insatisfacción de muchas necesidades importantes para construir dignidad en los campesinos. Yo esperaría que el campo pueda ser desarrollado a partir de un tema de reforma agraria integral que implica reparto de tierras, que implica asistencia tecnológica a los campesinos, que se implica créditos baratos, que va a implicar un tema de modernización del catastro en el campo, que va a implicar mejoramiento de carreteables y en general de infraestructura en las zonas rurales, y que todo eso va a ayudar a que la producción campesina pueda tener una mejor llegada a los mercados e incluso que los propios productos de nuestros campesinos sean asegurados en los mercados. Eso suena bonito en la teoría, pero cuando vemos que todas las decisiones se toman desde las capitales, en el caso, por ejemplo, del departamento del Meta, se toman en Villavicencio y todas las instituciones giran en torno a Villavicencio, se pregunta uno hasta qué punto esas soluciones realmente van a llegar a poblaciones como Uribe, como Mesetas, como Puerto Rico, en donde la presencia estatal es apenas de un saludo a la bandera y chao. Pues esa es una pregunta muy importante. Yo por lo menos creo mucho en la necesidad de que el país se descentralice, pero que haya una descentralización efectiva. Y yo no podría decirle si el mejor modelo para Colombia sea el de una descentralización con amplias autonomías o el de un régimen de carácter federal. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que descentralizar el poder. Colombia ha sido un país supremamente centralista y la Constitución de 1991, que ordenó una descentralización administrativa, no ha sido eficaz para establecer una descentralización. Soy muy amigo de la descentralización además porque es lo que permite un mayor estadio de la democracia, que los ciudadanos puedan estar vigilando el quehacer de las autoridades. La Ley 60 de 1993 y la Ley 715 avanzaron muchísimo en el tema de la descentralización teóricamente, pero nosotros tenemos un gran problema, es el tema presupuestal. Nosotros tenemos una centralización financiera, una centralización presupuestal y dependemos de los recursos que vengan de arriba. De manera que si nosotros no avanzamos a través de una constituyente para darle mayores autonomías a las regiones en materia presupuestal, en materia de captación de recursos, definitivamente nosotros no vamos a lograr descentralizar el país y siempre dependeremos de arriba. Se dice que la política siempre está determinada por lo económico, ¿verdad? Que si no logramos unos avances importantes, creo que vamos a fallar por allí. Entonces, yo diría que el país sí necesita hacer unos cambios institucionales. La descentralización, muy importante, para que podamos tener no solamente autonomías en el campo administrativo, sino autonomía en el manejo de las políticas públicas. Eso hay que romper la Ley 60 de 1993, que dice las políticas se hacen arriba, nosotros determinamos qué recursos bajan,
da a las regiones para que podamos tener mayores niveles de autonomía regional. ¿Cómo manejar ese tema de corrupción? Porque hemos visto que los organismos que son descentralizados, el caso de las corporaciones autónomas regionales, cierran los ojos cuando hay algo como demasiado interesante para ellos, de pronto económicamente, sin importar lo que afecte a la región. Y hablo concretamente el tema de la legislación ambiental. Solicitaron unas licencias ambientales para Lorito y unos sitios que están utilizando para la exploración petrolera. Cormacarena cerró los ojos y dijo, no, es que como ese tema es de exploración lo maneja el Ministerio de Medio Ambiente. Dejó que ellos se movieran. Y luego simplemente se entregó una licencia parcial sobre otros asuntos, ya como diciendo aquí no ha pasado nada. Pero resulta que el daño que se va a generar medioambiental es muy grande y es una entidad regional. Entonces, si no logramos esa limpieza de corazones y de mentes y de comportamiento de esos funcionarios, ¿cómo garantizamos que no acabemos con el país? Mira, una primera cosa es que nosotros necesitamos redimensionar el ejercicio de la política. La política hoy está muy maltrecha porque prácticamente el vehículo de la política es el vehículo de la corrupción. ¿Cuánto vale una campaña para ser senador de la República? 10.000, 12.000 millones de pesos. ¿Cuánto vale una campaña para ser gobernador de un departamento? 20.000 millones de pesos, 30.000 millones de pesos. Aquí hay envueltas, detrás de esta afirmación, que es muy cierta, hay envueltas un poco de preocupaciones. ¿Será entonces que el derecho a elegir y sobre todo el derecho a ser elegido es un derecho político de naturaleza democrática, de un ejercicio de ciudadanía? Porque yo entiendo por ciudadanía la persona que piensa en su ciudad, que se es ciudadano. Y entonces donde está envuelto el interés general, el bien común. Pero hoy nuestra política lamentablemente parte de mirar quién vende su voto y quién compra ese voto. Es como si la conciencia política fuera una mercancía que va y se encuentra en el mercado electoral. Y eso es lamentable para el ejercicio de nuestra política. Hoy un candidato tiene que echarse una buena cantidad de plata en la mochila, en el canasto de repartir la plata. ¿Y qué pasa con esa persona que llega a ejercer un cargo público? Pues que tiene que llegar a robar. El ciudadano tiene que empezar a darse cuenta. Nuestros educadores tienen que trabajar muy duro con nuestros niños, con nuestras niñas, a armar conciencia de ciudadanía, a decir, hombre, nosotros debemos votar por los mejores ciudadanos y los mejores ciudadanos son los que tienen mejores propuestas para un país y no votar por aquel que nos va y nos compra el voto. Porque nosotros los ciudadanos también ayudamos a pervertir el ejercicio de la política. Si nosotros logramos sanear el ejercicio de la política, entonces prácticamente le damos un duro golpe a la corrupción. Pero nosotros definitivamente tenemos que cumplir con un postulado de la Constitución del 91, y es que del presupuesto nacional no pueden salir recursos, por ejemplo, para los parlamentarios, y de los presupuestos de los departamentos y de los municipios no pueden salir recursos para los diputados y para los concejales, porque mucha plata de esa que sale vía políticos en ejercicio de cargos congresuales, de asambleas o de consejos municipales, un 30 o un 40% de esos recursos se quedan en los bolsillos de quienes agencian la política, de los congresistas, de los diputados, de los concejales. Porque tienen que recuperar la plata. Pero necesitamos ejecutivos, presidentes, gobernadores, alcaldes, que no ayuden a corromper el ejercicio de la política. Entonces ahí tenemos que hacer un gran pacto. ¿Qué hay que hacer entonces? Una gran reforma política. Entonces necesitamos una reforma política en la cual el financiamiento de las campañas sea estatal. No puede haber financiamiento privado de las campañas. Todos los que sean candidatos deben de tener igualdad de condiciones. Pero sobre todo necesitamos abrir los canales, los medios de comunicación, la televisión, la radio. El Estado es el dueño del espectro electromagnético. Luego el Estado puede buscar que todos los candidatos que se presenten salgan a vender ideas.
no a mirar cómo compran votos, sino que salgan a vender ideas y que los ciudadanos estén dispuestos con su voto a votar por las mismas ideas. Esa es una reforma básica, es una reforma fundamental. Requiere de mucho, no la vamos a solucionar de la noche a la mañana. Y yo creo mucho en el valor de la cultura, y la cultura se hace con educación. De manera que hay padres de familia y profesores, hay que trabajar muchísimo para que nuestras nuevas generaciones de colombianos sean formados éticamente en el ejercicio de ciudadanía. Vamos a hacer un corte, estamos hablando con los que saben, con el doctor Luis Carlos Avellaneda, representante de la izquierda moderada y pues analizando todo lo que es la pedagogía del posconflicto. Continuamos hablando con los que saben, estamos con el doctor Luis Carlos Avellaneda mirando la perspectiva de lo que será el país luego de que se firme el posconflicto, si esa es la decisión de los colombianos. Ya tocamos algunos temas, pero hay otros en los que empieza uno a encontrarse cuando conversa con la gente y empieza a hablar de vote por el sí o por el no. Me preguntan algunos de nuestros televidentes si luego de que se firme el acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, saldrán aquellas personas que se encuentran hoy detenidas, bien sea sindicadas o condenadas por extorsión, hablando directamente de aquellas personas que de pronto fueron denunciadas por comerciantes, por finqueros y que tendrían que encontrárselos pasado mañana, entonces nuevamente en la calle como si no hubiera pasado nada y que saben que le generaron una incomodidad a estas personas. Bueno, a ver, la guerra de nuestro país nos ha dejado cerca de 8 millones de víctimas. De esas 8 millones de víctimas hay 6 millones de víctimas de desplazamiento, hay muchas familias que tienen personas que fueron asesinadas, padres, hijos, muchas personas que fueron extorsionadas, muchas personas que fueron objeto de secuestro, muchas mujeres violentadas sexualmente, niños, niñas llevadas a la guerra. Tenemos un cuadro de victimización muy grave en el país. Somos el segundo país con mayor número de víctimas en el mundo. Nuestro conflicto es un conflicto muy dramático, además porque es un conflicto de muchos años. Formalmente es un conflicto de más de 52 años, pero si nos atenemos a la violencia liberal conservadora, pues es un poco más añejo. Entonces, hay una pregunta clave es, ¿nos seguimos matando? ¿Seguimos sacando de la fábrica de víctimas en que se ha convertido Colombia, sacando más víctimas? Esa es una pregunta. ¿O le ponemos fin a esa producción de víctimas en el país? Yo soy de los que creo que el país necesita transitar por caminos de paz. Uno se pregunta, ¿los acuerdos de La Habana qué beneficio le van a traer al país? Pero por lo menos yo veo uno, que ya lo veo bien palpable. Ahora, con el cese unilateral del fuego decretado por la FARC y ahora, a partir del inicio de un cese al fuego de carácter bilateral. Y es que el número de víctimas se redujo, pero sustancialmente. Entonces, una cosa que nos puede quedar claro es que los acuerdos de La Habana, que traen como consecuencia el desarme de la guerrilla y el cese de todos los actos de violencia, de todos los hechos de victimización, van a traer un beneficio en cuanto a que no vamos a seguir produciendo más víctimas. Es decir, va a tener un efecto benéfico desde el punto de vista humanitario. Y es para mí, eso es ya muy importante, muy importante. Porque a veces la gente que está en las ciudades, sobre todo, o está en los pueblos, en los cascos urbanos, no siente los rigores de la guerra. El campesino es el que siente el rigor de la guerra. Es el campesino al que lo llegan a extorsionar. Es el campesino al que se le llevan a su hijo, a su hija se la llevan para la guerra. Es el campesino el que sufre mucho de lo que es el drama de la guerra. Entonces, ahí vamos a tener un beneficio muy importante. Pero pueden venir otros beneficios. Entonces, el tema de la paz es un tema donde uno se pregunta, todos los países se han preguntado, si para obtener el gran beneficio que implica la paz,
¿qué debo hacer como sociedad? ¿Puedo sacrificar algo, por ejemplo, en materia de justicia? Y entonces las sociedades dicen sí. Y en el mundo se ha inventado la justicia transicional. Todos los conflictos armados que terminan en armisticios, que terminan en acuerdos de naturaleza política, de naturaleza militar, terminan diciendo, hombre, nosotros somos capaces de perdonar, pero usted nos dice aquí que nos va a dotar en justicia transicional de mucha dosis de verdad, que se va a someter a una justicia transicional, no a la justicia ordinaria, y que además usted nos va a ayudar a buscar reparación a las víctimas. Que la reparación a las víctimas no es simplemente económica, hay reparaciones simbólicas, hay reparaciones de restauración del daño, en fin. Pero eso es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre en materia de justicia? Nosotros vamos a estar en justicia transicional. Pero una cosa muy importante es que a esta guerrilla de la FARC lo cogió el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es un convenio internacional que fue suscrito por nuestro país, aprobado por el Congreso de la República, y que por haber sido suscrito en el ámbito internacional y haber sido aprobado por el Congreso de la República, hace parte de nuestra legislación interna. Nosotros le debemos acatamiento a ese convenio de Roma. Y ese convenio o tratado de Roma dice que los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, no son amnistiables, no son objeto de indulto. Otros delitos pueden ser amnistiables o indultables. Los delitos menores. ¿Qué vamos a hacer en Colombia? Según los acuerdos de La Habana, los delitos que sean amnistiables o indultables, para el caso de los que ya están condenados, pueden ser objeto de estas dos medidas. Los que están condenados y están hoy purgando penas y estén en delitos que sean indultables saldrán de las cárceles. Los que no han sido procesados podrán ser cobijados por la medida de amnistías. Pero quienes cometieron delitos de ferocidad, de barbarie, como los genocidios, como los secuestros, como las violaciones sexuales, como el reclutamiento de menores, por hablar de algunos, esos delitos no serán amnistiables ni indultables. Esos delitos necesariamente van a ir a un tribunal especial de justicia transicional que será escogido por unas entidades y que esperamos que esas entidades puedan colocar los mejores juristas del país, puedan escoger los mejores hombres para que Colombia pueda tener una muy buena dosis de verdad acerca del conflicto. Necesitamos mucha dosis de verdad. ¿En qué? En las causas del conflicto, en las consecuencias del conflicto, en quiénes fueron los actores del conflicto, no solamente los que estaban armados, sino quienes estaban detrás, quienes fueron financiadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué necesitamos esa dosis de verdad? Para cumplir con el principio de no repetición, que es el principio que orienta toda la justicia transicional. Principio de no repetición. Nosotros los colombianos tenemos que prepararnos fuertemente para no volver a reincidir en que un día mañana o pasado mañana un grupo de personas se armen para conquistar objetivos de orden político. A eso tenemos que renunciar. Tenemos que decir no más a la guerra. Basta la guerra. Ahí usted me hace llegar a uno de los puntos de discusión. Dicen, el señor Gaviria, que subió por la memoria de un líder muerto, que fue Luis Carlos Galán, claudicó ante los narcotraficantes, renunció a la extradición, renunció a las penas severas y vino generando el gran problema que vino después con la aparición de unos grupos paramilitares muy fuertes, de un desgobierno en gran parte del país y en una respuesta también de la guerrilla muy fuerte, esa falta de gobierno por un lado. Pero entonces dicen, ¿no será que estamos claudicando de la misma manera con la guerrilla y va a suceder lo mismo que sucedió con Pablo Escobar, de falsas cárceles, de falsas condenas, que finalmente terminen en un problema mucho mayor? A ver, yo con toda mi experiencia que he tenido como profesor universitario que fui y como congresista, yo no creo en nuestro sistema carcelario como un sistema
que redima a las personas y las reinserte a la sociedad. La filosofía de un buen sistema carcelario es que aquella persona que ha sido desadaptada en la sociedad y que por su desadaptación en la sociedad ha llegado a convertirse en un criminal, sea acogido por el Estado, sea incorporado en una cárcel y allí pueda ser resocializado. Yo no creo. Nuestras cárceles, lamentablemente, como una vergüenza para nuestro país, son escuelas, universidades del crimen. El que llegó mal, que llegó por una tontería, allá sale graduado. El que ya estaba graduado de delincuente sale con doctorado en el crimen. Lamentablemente, eso es así. Yo no creo en eso. Yo no soy muy de la escuela de que el régimen penitenciario deba ser un régimen de venganza. Usted cometió esta falta, luego entonces venga que nosotros como sociedad asumimos venganza. Yo no creo en eso. Me preocupa dos situaciones no creo en la venganza. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy, para los delitos que no son amnistiables ni indultables, va a haber justicia, va a haber penas privativas de la libertad. Pero sobre todo, una cosa que es muy importante, va a haber penas restaurativas a favor de la sociedad. Señor guerrillero, usted fue de los que estuvo tumbando puentes, de los que acabó con las escuelas, en fin. Entonces venga, en estos 7 años de pena que va a tener, entonces usted se va a dedicar a medidas restaurativas a favor de la sociedad. Eso es mucho mejor que llevarnos a la gente a graduarla como superdelincuentes. Tenemos un problema y es el morbo que genera la violencia. Tenemos al presidente de Filipinas anunciando una persecución salvaje contra los narcotraficantes, contra los violadores, contra todo lo que le genera alguna incomodidad, hablando de pena de muerte y hablando de pena de muerte sin juicio incluso. Tenemos a un candidato muy fuerte en Estados Unidos, Donald Trump, hablando de una persecución muy dura para los latinos, de establecimiento casi que de guetos y de unos muros peores que los de Berlín. ¿Será que sí tenemos la madurez en Colombia para buscar una alternativa democrática en la que todos participemos, o de pronto nos podemos inclinar hacia esas visiones que en películas se ven muy interesantes pero que en la vida real duelen mucho? Yo soy muy rusoniano en estos temas. Juan Jacobo Rousseau, que además fue un gran pedagogo, escribió una de las mejores obras en materia de pedagogía, el Emilio. Decía que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Nuestros niños, ¿uno puede decir que un niño nace ya delincuente? No, más. ¿Cómo se hace delincuente ese niño? ¿Faltó papá? ¿Faltó mamá? ¿El maestro hizo bien la tarea? ¿Hemos hecho bien la tarea nosotros como sociedad respecto de nuestros niños y de nuestras niñas? ¿El Estado le ha dado la suficiente educación? Ahí tenemos fallas. ¿Cuántos muchachos tienen que salir a la calle a robar? Porque ellos no tienen otra manera de subsistir. Yo recuerdo una discusión que tuve con mi papá, cuando mi papá me escuchó decir que yo quería ser abogado. Y mi papá me recriminó muy duro. Como muchos papás pueden recriminar a sus hijos cuando quieren ser abogados. ¿Y ustedes qué quiere defender los delincuentes? Y yo recordaba muchísimo que detrás de mucho delincuente de hoy hay una ausencia de Estado, hay una falta de Estado, hay una falta de padres, hay una falta de sociedad. ¿Ya? Luego nosotros tenemos que educar fuertemente, meternos en esa línea para no tener, educar al niño se dice, para no tener que castigar al adulto. Entonces yo diría mucha dosis de educación. Vamos a un corte. Estamos hablando con los que saben, el senador o ex senador Luis Carlos Avellaneda, miembro del partido Alianza Verde, hablando sobre esa pedagogía de paz, las preguntas que ustedes nos han hecho llegar como televidentes y que queremos ir resolviendo poco a poco.
Continuamos hablando con los que saben, estamos con el dirigente del Partido Alianza Verde, Luis Carlos Avellaneda, hablando acerca de esa pedagogía de paz. En la pedagogía de paz para el posconflicto hay un tema que asusta muchísimo y es que una vez se retiran los grupos armados ilegales de algunas zonas, esas zonas quedan como el plato delicioso para que otros grupos ilegales las copen y se pueda recrudecer la violencia y agravarse. ¿Qué tendríamos que hacer para que todo nos funcione bien? A ver, una de las reflexiones de todo este conflicto, de cómo surgió, cómo se acrecentó, es porque el Estado estuvo ausente, sobre todo en las zonas rurales. Dejó abandonado el territorio, no hizo presencia institucional, no llevó la escuela, no llevó el centro de salud, no llevó la justicia, en fin. Y allí la guerrilla se asentó y la guerrilla se volvió autoridad. Ahora que las guerrillas se retiran de esos territorios, ¿qué va a pasar? Necesitamos urgentemente que el Estado llegue a copar esos territorios. Como tú lo dices, no vayan a ser ahora copados por el ELN o no van a ser copados por las BACRIM o de pronto por los pocos guerrilleros que no se van de las FARC, que no se van a sumar a este proceso. Entonces ahí tiene que haber una fuerte presencia de Estado. Y tiene que haber muy rápidamente también una decisión del ELN, ojalá también de la BACRIM, de decir, hombre, nosotros nos avenimos a unos procesos entre los cuales coadyuvemos la reconciliación. Ojalá eso ocurra. Si no, creo que el Estado va a tener que poner la mano fuerte y la va a poner. Ojalá no ocurra porque yo por lo menos no quiero más baños de sangre. Entonces, uno esperaría eso. Y yo creo que eso es uno de los grandes retos que tiene este proceso de paz. O bien que el Estado logre acuerdos con el ELN, logre el sometimiento de las BACRIM y que el Estado venga y cope los territorios que son abandonados por la FARC. Eso es lo ideal. Si en eso fallamos, la embarramos. Y ahí tengo unas dudas, que yo creo que hay necesidad de mostrarlas, porque ahí tenemos que ejercer nuestra ciudadanía. Cuando yo todavía era senador de la República, estábamos discutiendo el marco constitucional para la paz. Y en ese marco constitucional para la paz yo hice una propuesta que me parecía la más elemental, la más sencilla y la más sensata. Es, si nosotros tenemos un acuerdo con las guerrillas, el conflicto armado se va a desactivar, pues la plata que nos quitaron para el gasto social, recuerden, tenemos que tener en memoria, nos quitaron con el acto legislativo 01 del 2001 y con el acto legislativo 4 del 2007, nos quitaron muchísimos de recursos para la educación, la salud, el saneamiento básico, el agua potable, para el gasto social en general. Esos recursos se quitaron de aquí y se van para la guerra. Hombre, si la guerra se termina, pues entonces esos recursos tienen que volver ahora al gasto social. ¿Por qué necesitamos mucha plata para el gasto social? Necesitamos mucha plata para la educación. A nuestros niños, a nuestros infantes les estamos debiendo 2 años de preescolar. Hoy solamente tenemos 1 añito de preescolar en las instituciones públicas. Y la ley 115 del año 93 ordenó 3 años de preescolar. Entonces, en las escuelas públicas nuestros niños están en desventaja con los niños que pueden ir a los colegios privados, con los niños cuyos padres tienen recursos con los cuales llevarlos a un jardín, a un prejardín, a un preescolar en general de 3 años. Ahí tenemos una deuda grande y eso tenemos que solucionarlo, porque la educación debe de precarse bajo el principio de igualdad, de equidad, todos los niños igual. No podemos discriminarlos por condición social o económica. Y eso es lo que estamos haciendo. Hoy tenemos discriminados a los niños pobres en materia educativa. ¿Para qué más necesitamos plata? Necesitamos plata para hacer la jornada única. Antes del año 60, nuestros niños iban a la escuela a mañana y tarde. Después del año 60, el país decidió que para mejorar coberturas educativas era necesario que le diéramos media ración de educación a nuestros niños en las escuelas públicas. Y hoy estamos en eso. El gobierno ha empezado un programa de jornada única, pero que tiene muchísimas limitaciones. Nosotros necesitamos mejorar la infraestructura, ampliar infraestructura educativa. Necesitamos casi que duplicar la planta docente. Necesitamos cualificar a los docentes.
necesitamos tener mejores instalaciones en las instituciones educativas para dar una educación que mire la integralidad, la visión holística que trae la Constitución de 1991, que los niños no sean educados solamente para las competencias básicas a las que nos redujeron en su tarea a los maestros colombianos, sino que el niño pueda ser educado, además de esas competencias básicas, por supuesto, que son necesarias, el saber sumar, el saber multiplicar, el arte de las matemáticas, el arte del lenguaje, el arte de la escritura, etcétera. Que además el niño esté formado para la cultura, para el arte, que esté formado en derechos humanos, que esté formado en ciudadanía. Esa visión holística de ser humano está hoy perdida porque nuestros profesores no tienen el suficiente tiempo en la escuela para abarcar esa visión humanística que debe tener la educación. Luego necesitamos mucha plata, pero necesitamos plata para ver cómo abrimos las universidades para los pobres, no con programas de bequitos para los más pilos. No, ¿cómo castigamos al que no es pilo? Por Dios, al que no es pilo hay que darle más oportunidades. No es al contrario, restándole las oportunidades al que no es pilo. Ahí hay una queja muy fuerte de los estudiantes. Dicen, bueno, si yo no soy de estrato 1 y 2, entonces me cortan. Entonces mi papá lo que dice es, mijito, sigamos sin empleo para poder formar parte de ese cinturón de pobreza al que sí le dan. Hay una dificultad grande, a la gente le están educando para que no progrese. De acuerdo, de acuerdo. ¿Cómo se soluciona eso? Cuando nosotros tengamos visión de que la educación es un derecho fundamental. Si el derecho es fundamental es porque es esencial en la construcción de la dignidad de una persona. Y si ese derecho es esencial, es fundamental, entonces a todos tenemos que darles lo mismo. ¿Ah? Lo mismo. Y no tenemos que reducirlo a la condición de que usted tiene que ser entonces el más pobre y que nos tiene que incluso hacer trampas al Estado para que podamos darle educación a sus hijos. De manera que yo creo que eso hay que cortarlo. Entonces nosotros necesitamos mucha plata para el tema social. Necesitamos plata para hacer buena vivienda, necesitamos plata para hacer carreteras, necesitamos plata para agua potable, sobre todo en el campo. A veces nosotros desde las ciudades, desde los municipios decimos agua potable para nosotros y ponemos a que los campesinos ¿ya? Consuman agua contaminada. Eso no puede ser así. ¿Ya? Tenemos que llevar agua potable para todos. Entonces tenemos que ir cerrando todas esas brechas que hacen que nuestro país sea un país estratificado, un país donde discriminamos y sobre todo buscar devolverle la dignidad a los colombianos. Entonces para eso necesitamos recursos. Y ojalá que ahora, con ocasión de este proceso de paz, entonces los recursos de la guerra puedan devolverse para hacer la construcción del Estado Social de Derecho, que es una de las magníficas construcciones de la Constitución de 1991. Bueno, para terminar, senadora Avellaneda, en las redes sociales se está trabajando muy fuertemente con una frase que dice, si usted no quiere leer los acuerdos de paz, vea la película, se llama Venezuela. Tenemos unos encuentros muy fuertes en Venezuela de todos los estratos sociales, de todas las condiciones, porque les fue mal con su estructura de gobierno y están amenazando con que aquí se convertiría en lo mismo el proceso de paz. ¿Qué le podemos decir a esas personas para que estén tranquilas y no piensen que eso que sucede en Venezuela pudiera en algún momento suceder en Colombia? Mire, cada pueblo es dueño de su destino. Lo que yo llamo a la sociedad colombiana, a todo el pueblo, es a que nosotros nos empoderemos como ciudadanos y nosotros hagamos con nuestro voto la sociedad que nosotros queremos. Ah, no nos gustó el castrochavismo. Bueno, no nos gustó, pues entonces escogemos otro modelo. ¿Ah? Pero también lo cierto es que nosotros no podemos seguir con este modelo económico, social y político que tenemos. Un modelo donde hay unos privilegiados que todo lo tienen, que tienen el poder político, que tienen el poder social, que tienen el poder económico, y otros que no tienen oportunidades. Entonces, eso hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo a partir de generar igualdad de oportunidades, con educación, con salud, con vivienda, con empleo digno. Eso tenemos que transformarlo. La Constitución de 1991 ordenó al Congreso de la República, por ejemplo, que hiciera un nuevo código, un nuevo estatuto del trabajo. Desde el 91, ¿cuántos años llevamos
Y el Congreso no expide el Estatuto del Trabajo. Pero sí quitaron las extras. ¿Cómo? Entonces es un Congreso que tiene que cumplir también su tarea, porque nosotros tenemos que dignificar el trabajo. La pregunta es, el Congreso, por ejemplo, la Constitución del 91 dijo, vea, el salario tiene que ser mínimo, vital y móvil. 3 palabritas, salario mínimo, vital y móvil. ¿Qué quiere decir vital? Que tiene que alcanzarle a la persona para que resuelva sus necesidades fundamentales de supervivencia, de construcción de dignidad de él y de su familia. Y con un salario mínimo de hoy, ¿nosotros podemos hacer eso? No, no. El alcalde de Cali, el actual alcalde de Cali, hablaba en estos días, lo escuché y me encantó lo que estaba diciendo. Decía, yo soy empresario y yo creo que a nosotros los empresarios estamos pagándole mal a nuestros trabajadores. ¿Por qué no empezar por eso? ¿Por qué la idea de que los empresarios tienen que acumular y atesorar y atesorar y atesorar más dinero? ¿Por qué? ¿Por qué no repartir la riqueza que se crea colectivamente con el trabajo de la gente y asociado con el capital? Entonces, hay unos temas en los cuales tenemos que cambiar. Y hay que cambiar el chip de la educación. ¿Para qué llegamos a este mundo? ¿Llegamos para llenarnos de dinero? ¿Atesorar dinero? ¿Cuántas personas tienen muchísimo dinero y son absolutamente desgraciados, ¿no? Lo que yo creo es que hay que educar para la felicidad. Y la felicidad se da cuando uno tiene conciencias tranquilas. ¿Cuánto yo puedo hacer? Porque si yo tengo, pueda ayudar al otro a que no tiene. ¿Por qué no nos recreamos en el ejercicio de la solidaridad, en el tema de la justicia, en el tema de la responsabilidad social como empresarios? Si todos pensamos así, entonces creo que los conflictos sociales no van a tener cabida y entonces podremos un día abrazarnos, podremos un día reconciliarnos. Y hacia esa reconciliación es a la que yo estoy invitando, a que nos reconciliemos y a que construyamos el país que nosotros queremos, pero empoderando nuestro voto, empoderando nuestro ejercicio de ciudadanía. Bueno, hubo un tema que no tocamos y que creo que es importante y además que creo que sería una grosería de parte mía no mencionar el interés que presentó siempre Sergio Fajardo hacia el tema de la corrupción. Él decía que mientras hubiese corrupción era imposible construir un mejor país. Sergio Fajardo va a seguir jugando políticamente, vamos a contar con ese elemento dentro de la línea de la izquierda moderada para la construcción de una mejor Colombia. Sin lugar a dudas, Sergio Fajardo va a ser una de las personas que va a quedar en la retina de los colombianos porque se la va a jugar por la presidencia. Vamos a tener unas elecciones muy interesantes. Vamos a tener candidatos desde Vargas Lleras, muy probablemente tener un Humberto de la Calle, muy probablemente tener un procurador general de la Nación batallando, una Marta Lucía Ramírez, en el campo de la política tradicional. Pero en el campo de una política alternativa hay también muchísimas posibilidades. En primer lugar puede estar ahí Sergio Fajardo, puede estar el mismo Gustavo Petro, puede estar Antonio Navarro, puede estar Claudia López, allí puede estar Clara López, puede estar Jorge Enrique Robledo y podrán hacerse asociaciones. Yo creo que vamos a tener una reforma política que modifique los umbrales para la configuración de partidos políticos y ahí se podrá volver a barajar el tema de la existencia de partidos políticos, de manera que podemos estar en un escenario de un realinderamiento de personas en partidos políticos y de realinderamiento mismo de partidos y organizaciones políticas. Doctor Luis Carlos Avellaneda, muchísimas gracias por haber estado en este programa hablando con los que saben. Se dieron cuenta ustedes de nuevas posiciones frente a este tema del posconflicto. No es tan difícil pensarlo y charlarlo. La invitación es para que ustedes sigan leyendo esos acuerdos, sigan enterándose y sigan enviando sus preguntas para que podamos también llegar a conocer la verdad de lo que hay detrás de estos acuerdos. Doctor. Miguel Ángel, muchas gracias y muchas gracias para toda la ciudadanía. Yo creo que finalmente debería recordar que la paz es un derecho y es un deber de todos los colombianos. Sobre todo que los pobres son los que han colocado los muertos, no más violencia, no más violencia.
y yo creo que nosotros podemos heredarle un mejor país a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestras nietas y a nuestros nietecitos que por allá están empezando a gatear y arañando la paz. Que ojalá la paz sea con todos nosotros.